Para empezar, les daré una pequeña explicación sobre lo que es el magnetismo y cómo se define. Primero que todo, ¿qué es? El magnetismo es la rama de la física que estudia la atracción o repulsión que hay entre ciertos materiales, el cual está medido por el campo magnético que genera. El primer elemento magnético fue descubierto en Magnesia, Turquía, y fue nombrado como magnetita, y de ahí surge que el nombre dado a esta característica sea magnetismo. ¿Qué es el campo magnético del que hablamos antes? Es un campo vectorial generado por la influencia de cargas eléctricas y los materiales magnéticos. Esto quiere decir que no todos los materiales poseen esta característica magnética. Además de esto, también se ve influenciada por la corriente eléctrica y el momento magnético del espín. Dentro de estos materiales que poseen habilidades magnéticas encontramos distintas formas de magnetismo que serán abordadas más adelante. Los campos magnéticos son los encargados de atraer ciertos metales y los responsables de sus campos son los átomos que la constituyen. Todos los átomos poseen un campo magnético microscópico, ya que pues los electrones tienen movimiento y estos mismos generan un pequeño campo magnético alrededor de ellos. Pero a pesar de esto, no todos los elementos son magnéticos debido a que una gran parte de ellos tienen sus átomos emparejados y esto cancela el campo magnético de los mismos. Ahora veremos cómo se forma este campo magnético. En la primera imagen vemos un circuito simple y cerrado en el que tenemos una fuente de energía y una resistencia. ¿Para qué usamos esta imagen? Como todos sabemos, pues cuando hay una corriente eléctrica alrededor de esta se formará un campo magnético. En la segunda imagen podemos ver la representación del momento magnético, que en síntesis es la cantidad de fuerza que pueden ejercer un imán sobre las corrientes eléctricas. Este momento magnético está muy relacionado con el campo magnético, ya que son consideradas magnitud y dirección. Además de esto, el campo magnético producido por el imán es proporcional a su momento magnético. La tercera imagen es la representación de la ley de Ampère, que dice que la intensidad de un campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la electricidad que pasa por este contorno. Es decir, cuando tenemos un cable, tenemos que él está conformado pues por un alambre de, no sé, de cobre o de distinto material y pues está recubierto por una goma, un plástico, llámalo X, llámalo Y. Este es el que se verá engullido por el campo magnético, es decir, el campo magnético va a ir justo sobre el contorno que tiene el alambre, por donde pasa la corriente eléctrica. La cuarta imagen nos describe cómo funcionan los dipolos magnéticos de un objeto y esto, en resumidas palabras, es un punto de convergencia al que llegan los dos campos opuestos, o visto desde el movimiento de los átomos, sería como el campo que genera el movimiento de sur a norte. Y esto es lo que generan sus campos pues, que van alrededor del mismo. Entonces, por esto mismo es que cuando acercamos dos imanes, como se puede ver acá, entonces, como son polos iguales, se repelen y al ser polos opuestos, se atraen. La quinta imagen es otro ejemplo de polos magnéticos de un imán de herradura convergiendo en distintos sitios del mismo, ya que pues no tiene una manera uniforme, es decir, cambia como dónde están ubicadas estos polos. Y la sexta imagen nos muestra cómo es el campo magnético de la Tierra y el mismo que es usado por muchos organismos para guiarse a lo largo del planeta. Este es el que pues usan algunas aves para guiarse cuando están migrando a distintos sitios. Habiendo entendido lo anteriormente descrito, tenemos 5 tipos de magnetismo. Primero que todo, el diamagnetismo, que es la repulsión que generan algunos objetos al verse inducidos a un campo magnético. Algunos de estos son pues el cobre o el carbono. En el ejemplo que tenemos pues podemos ver una pequeña pieza de carbono pirolítico que se ve repelido pues por un imán. Entonces este repelimiento, habiendo entendido lo anteriormente descrito, tenemos 5 tipos de magnetismo. Primero que todo, el diamagnetismo, que es la repulsión que se genera cuando algunos objetos se ven inducidos en un campo magnético.
Algunos de estos son pues el cobre o el carbón. Entonces, como tenemos en el ejemplo, podemos ver un imán que repele una pequeña pieza de carbono pirolítico. Entonces, como podemos ver, pareciera que está levitando. Segundo, paramagnetismo. Es la atracción de algunos objetos a los campos magnéticos, pero en menor medida al ferromagnetismo. Es decir, se ven atraídos, pero en menor medida. Aquí, pues como podemos ver, tenemos una lámina de aluminio que vendría siendo pues paramagnética y tenemos pues un imán. Entonces, pues como podemos ver, la atracción pues es prácticamente nula, no se atrae. Esto quizás se deba a que el imán tiene muy poca fuerza, entonces no se ve atraído. Además de eso, también se tiene entendido que el agua es paramagnética, por lo que pues podemos repeler el agua pues con un imán bastante fuerte. El ferromagnetismo, este es el más conocido y es el que está relacionado con los hierros, y pues tienen una atracción fuerte y una organización de los momentos magnéticos, es decir, todos van hacia un mismo sentido. Entonces, como podemos ver acá, tenemos pues el imán y tenemos una lámina de hierro. Entonces, como podemos ver, la atracción es mayor y pues bastante evidente. Tenemos el ferrimagnetismo, que son los que poseen momentos magnéticos opuestos pero aleatorios y tienen una conservación del magnetismo espontáneo. Es decir, este magnetismo espontáneo es cuando un objeto está magnetizado de manera natural o se ve magnetizado dependiendo de pues, las distintas condiciones ambientales o la cantidad que se encuentre el mismo. Un ejemplo de esto es el oro, que pues bajo un experimento se comprobó que al calentarlo a cierta temperatura pues aumenta esa característica de magnetismo en el oro. Finalmente tenemos el antiferromagnetismo, que es pues el ordenamiento del momento magnético, pero en direcciones opuestas, algunos hacia arriba, otros hacia abajo y así sucesivamente, como vamos en el ejemplo. ¿Esto a qué nos lleva? A que en algunos momentos el magnetismo puede verse pues mayor o puede verse casi nulo, debido a que pues el ordenamiento entre ellos pues lleva a que el mismo campo magnético se cancele. Bueno, ahora sigue el magnetismo en seres vivos. Existen organismos capaces de usar la geolocalización a partir de la percepción del campo magnético terrestre. A esto se le conoce como magnetorrecepción. Lo poseen algunas bacterias y algunos animales, en especial los que son migratorios o los que están privados de algunos sentidos como la visión, el tacto o el olfato. En estos organismos se ha encontrado el mineral magnetita, que es ferrimagnético y es el más magnético de la naturaleza. Algunas bacterias generan magnetosomas a partir de magnetita para la navegación y la búsqueda de ambientes estrictamente anaerobios, que es donde más proliferan. Ahora la magnetorrecepción en animales invertebrados. Algunos organismos como el molusco Toquinoa teraquetra son un ejemplo de la magnetorrecepción neural, ya que tienen magnetita entre sus neuronas. Y algunos insectos como las abejas, las hormigas, las termitas, la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, y la Schwarziana quadripunctata la usan para la navegación. Esta última es una abeja brasileña que es capaz de distinguir diferencias en la altitud, ubicación y direccionalidad debido a sus receptores de magnetita ubicados en sus antenas. Ahora la magnetorrecepción en animales, en los peces. El ejemplo más conocido y estudiado es el de los salmones. Estos perciben el campo magnético terrestre durante sus etapas de migración. Esto lo necesitan especialmente en la llamada carrera del salmón, que es cuando los salmones van del océano al agua dulce a devolverse al estuario donde nacieron. Lo hacen por medio de sus magnetorreceptores. Y otro ejemplo también es la anguila europea, que también lo usa para la navegación en los ríos y en mares de Europa. Ahora, la magnetorrecepción en anfibios y reptiles. La salamandra de cueva o Euricia lucifuga es capaz de detectar el campo magnético terrestre y tiende a moverse por los ejes del mismo, y también si hay perturbaciones en este campo magnético se moverá por estas. Otro ejemplo es cuando la temperatura del agua aumenta, la Tritón del Este o Nophthalmus viridescens responde usando sus magnetorreceptores para buscar tierra firme, ya que esto debilita sus condiciones ambientales.
Ahora, tanto el sapo europeo o bufo bufo como el sapo corredor, la Epidalia calamita, detectan el campo magnético y lo usan para geolocalizarse durante su migración. Y también las tortugas de mar utilizan el campo magnético terrestre para sus rutas marítimas, para saber dónde hay costa, para saber dónde poner sus huevecillos, entre otras cosas. Si bien existe este modelo de que la magnetita es la que confiere el magnetismo a los organismos, también hay otro que involucra la mecánica cuántica, específicamente en el fenómeno del entrelazamiento cuántico de pares radicales libres, el cual se da entre fotones. El radio entre los pares simples y los triples es cambiada por la interacción de los pares de los electrones con el campo magnético de la Tierra. La molécula que es responsable de este cambio es el criptocromo, que se encuentra en muchos animales y fue encontrado por primera vez en el ojo del petirrojo europeo, también llamado por su nombre científico Erythracus rubecula. Lo que sucede con esta molécula es que al recibir un rayo de luz, esta genera reacciones redox y genera los pares radicales libres, los cuales esto generan un movimiento en la molécula y fotorrecepción. Mediante esto genera el entrelazamiento cuántico entre los pares radicales libres y entre el citocromo, que es el lugar de la molécula donde le confiere el color, aunque este fenómeno todavía no está bien estudiado. Bueno, ya que estamos hablando de magnetismo, pues podemos llevarlo a los animales y pues en esto podemos ver algunas aves migratorias que pues se cree tienen pues magnetorreceptores pues en su cuerpo. Entonces, el primer ejemplo pues podemos ver la paloma mensajera, Columba liva doméstica, que se creía que pues por la magnetita que poseía en su pico la ayudaba pues a geolocalizar. Pero pues con otros estudios se comprobó que esto solamente se debía a una cantidad de macrófagos. Para la C. liva, se encontró una estructura magnetosensorial en el oído interior que estaba constituido por paracristales de magnetita. Entonces, esta área cerebral pues estaba más relacionada con el hiperpaleo visual, y lo que podría significar que esta magnetorrecepción se relacionaba más como a su parte visual y el criptocromo. Como último ejemplo tenemos el petirrojo europeo, que es Erythracus rubecula, que pues su magnetorrecepción también se basa pues en su visión, y pues esta pues se ve activada cuando pues a su ojo entra pues la luz. Entonces, pero no tenemos como muy estudiado de qué manera funciona el mecanismo en este ave, pero se sabe que involucra pues el entrelazamiento cuántico. Bueno, como sabemos pues algunos animales poseen magnetorreceptores, y pues esto lo podemos ver en algunas especies del género Galliforme, es decir pues gallinas y gallos. Las gallinas y los gallos pues poseen depósitos de magnetita en los dendritos del pico superior, y esto es lo que las ayuda a geolocalizarse. Por eso es que muchas veces en los corrales, cuando se les estirpan pues parte del pico, es decir pues para que no se laceren entre ellas en los corrales, pues muchas veces se mueven de manera errática. Bien. Ahora la magnetorrecepción en animales, específicamente en los mamíferos, los roedores, los quirópteros, o sea los murciélagos, y los cánidos. Los ratones de campo o Apodemus sylvaticus son capaces de geolocalizarse cuando son privados de visión y olfato, aunque esta cambia con la luz solar, ya que su percepción del polo magnético cambia dependiendo si es de día o de noche. Las ratas topo de la familia Bassigeridae utilizan los campos magnéticos como brújula en la orientación de sus nidos. Esta no difiere de la cantidad de luz solar, posiblemente porque es un animal subterráneo, donde realmente no hay luz solar. Y los murciélagos grandes cafés o Ptesicus fuscus usan los campos magnéticos para las migraciones largas, al igual que el murciélago ratonero o Myotis myotis. Ellos usan la ecolocalización únicamente que es el método acústico de localización únicamente para viajes cortos. Para viajes largos seguían usando los polos magnéticos de la Tierra. Ahora, para los cánidos, el zorro rojo o Vulpes vulpes suele usar esta orientación al cazar.
De hecho, cuando va a cazar roedores pequeños, siempre suele saltar hacia el noreste magnético. Y también cuando el perro doméstico o Canis lupus familiaris está atado, prefiere orinar y defecar con el cuerpo alineado al eje norte-sur del campo magnético terrestre. ¿Listo? Ahora la magnetorrecepción en los siguientes grupos de mamíferos: los cérvidos, los cetáceos y posiblemente los humanos. Tanto el corzo, Capreolus capreolus, como el reno rojo, Cervus elaphus, alinean sus cuerpos con el eje norte-sur del campo magnético terrestre. Los cetáceos usan el campo magnético para sus migraciones a larga distancia, especialmente los que migran de la Antártida a Groenlandia, como la ballena jorobada o Megaptera novangile. Aunque, si bien los humanos no se consideran animales magnéticos, estos, al igual que muchos otros, tienen la proteína criptocromo en su retina. Esta es la que actúa como el magnetosensor de luz, por lo que de por sí es un tema de investigación de que también esta proteína regula los ritmos circadianos por medio de la llegada de luz solar. Si somos seres magnéticos o no todavía está en debate, porque aún se tiene que analizar por completo esta proteína cuya función todavía no está del todo esclarecida.